Gracias, Señor, te honramos en esta mañana, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Tú eres digno de ser alabado en este día, tú eres digno, te honramos, Señor, en esta mañana, Padre. Tú eres digno, Señor, te damos alabanza, te damos gloria en este día tan especial, en esta mañana. Te adoramos, Espíritu Santo, te damos a ti, Señor, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, Padre, en este día, reconociendo tu amor, reconociendo tu poder, Señor. Tú eres, que estás en medio de nosotros, eres tú. Es tu presencia, Señor, tu presencia, Padre, gracias. Gracias, gracias, Jesús, gracias, gracias, gracias. Te honramos a ti, te honramos, te honramos, te honramos. Buenos días, ¿cómo está la iglesia en esta mañana? Bueno, hoy tenemos una mañana totalmente diferente, distinta. Tuvimos en nuestra casa un pequeño percance, estamos sin luz en toda la zona donde está nuestro barrio y algunos sectores de Necochea también están afectados, así que tuvimos que hoy transmitir desde la iglesia. Así que bueno, también por un lado es una alegría porque bueno, estar en nuestra casa, estar en el ambiente donde siempre que venimos a este lugar sentimos la compañía, sentimos la fragancia, ¿no?, del Señor. Es diferente porque, bueno, hoy también es el Día del Padre, así que para todos los padres del ministerio, aquellos que nos siguen también, le quiero desear un feliz día y agradecerles a todos aquellos que me están saludando y me han saludado. Gracias por los presentes, por los regalos que también han llegado a nuestro domicilio. Con nombre y apellido de gente del ministerio y también para la iglesia en general. Yo le mando un deseo muy fraternal, ¿sí? Bueno, esta semana comenzamos los 40 días de oración y ayuno. Toda la iglesia, todo el ministerio también se está preparando para poder estar ese día en su casa, en su domicilio, pero para que puedan estar en comunión y en oración. Ya comenzó hoy, ¿sí? Ya hay personas que en este día domingo están ayunando. El propósito tiene que ver con todo lo que está pasando en nuestra nación y también en nuestra ciudad. No es algo que nosotros nos sentimos aparte de todo esto, ¿no? Creo que todos estamos afectados y todos necesitamos que la iglesia en general esté ayunando y esté orando. Quisiera dar este informe y para que estemos organizados cómo va a ser el ayuno, ¿sí? El día lunes nosotros comenzamos con el ministro César, que va a estar trayendo una enseñanza. Esta semana vamos a estar hablando acerca de la autoridad. Dentro de unos minutos voy a traer una reflexión, pero quisiera explicar esto para que se entienda bien. El día lunes comienza nuestro ministro César con el mensaje de la autoridad y van a estar ayunando todo lo que están bajo su cargo, los ujieres y colaboradores que están con él van a estar ayunando el día lunes. Día lunes va a ser el ayuno. El día martes con el ministro Alberto también vamos a estar en ayuno. Ya le digo el grupo para que se vayan ordenando. Va a ser el grupo de las maestras, grupo de evangelismo, que están trabajando fuertemente y siguen trabajando. Ellos van a estar ayunando el día martes. El día miércoles, con el ministro Walter, van a estar ayunando el grupo de danza. Así que el grupo de danza tiene que estar ahí ayunando el día miércoles. El día jueves, con el ministro Facundo, van a estar ayunando. El día jueves va a ser un ayuno congregacional, o sea, todos el ministerio estaríamos ayunando. Por eso la idea es que ayunen 2 días a la semana. Así que el jueves ahí metemos todos, ahí entran los músicos, entran todo el ministerio de la iglesia. El día viernes van a estar ayunando el grupo de jóvenes con el ministro Gabriel y el grupo de coro tenía aquí el día viernes. Y el día sábado con el ministro Antenor
va a estar intercesión, ¿sí? El día sábado van a estar ayunando, ese día todo el ministerio de intercesión, estamos orando, ya estamos teniendo una directiva clara para toda la semana y para los 40 días de oración y ayuno. Recuerde que estos 40 días, todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, tenés que conectarte por la misma página de Encendidos para el Cambio, porque vamos a tener oración a las 6 de la mañana. Vamos a estar orando todos los días, de lunes a viernes, durante estos 40 días, o sea que, para que me entiendas, tenés que conectarte sí o sí a las 6 de la mañana para que podamos estar juntos y estar trabajando para el Señor. Así que ahí pon el despertador todos estos días orando y nosotros te vamos a estar dirigiendo la oración. Recuerda que es una oración que solamente sale a la mañana y después esa oración es retirada de las redes sociales. Entonces por eso es necesario que estés conectado. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer guerra espiritual, vamos a orar para que toda fuerza contraria se rompa y que descienda la presencia de Dios y que pronto, muy pronto todos, ustedes que están y nosotros también estemos en este lugar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Hoy estoy en familia en este lugar. Solamente queremos llevar este tiempo maravilloso de adoración mientras escuchamos ahí un tema de fondo. Así que recuerde, ¿sí? El día que te va a tocar ayunar, vos podés escoger el día. Si querés sumar un día más o querés hacer los 40 días, que hay hermanos que lo van a estar haciendo, voy a explicar los horarios del ayuno para que lo puedas hacer con libertad. Vamos a tener dos, a ver, por aquí lo tenía. Sería el modelo de ayuno, los horarios que vos podés escoger. Van a estar ayunando a partir de las 6 de la mañana hasta las 14 horas. Ese va a ser el primer horario de ayuno, ¿sí? Ahí vos podés escoger, empezás a las 6 de la mañana y lo entregás a las 2 de la tarde. El segundo horario, de las 14 horas hasta las 21 horas. Ese va a ser el segundo horario que vos podés escoger. De 6 a 2 y de 14 a 21 va a ser el horario que decís, bueno, yo voy a estar ayunando a la mañana o a la tarde. Lo que sí queremos explicar para la gente que quiere ayunar y tal vez no tiene la disciplina o la conducta o tal vez nunca ayunó, lo puede hacer de 4 horas el ayuno. ¿Sí? De 4 horas. Puede empezar a las 6 de la mañana, terminar a las 10 de la mañana o terminar al mediodía. Para aquellos que van a estar ayunando desde las 6 hasta las 14 horas, lo pueden hacer con líquido, con algo caliente lo puede hacer, así que eso siéntase en libertad para que pueda hacerlo, como también la persona que va a estar a las 14 horas hasta las 21 también. Sabemos que comienza el invierno, el frío también, pero sentimos la necesidad de estar ayunando fuertemente por nuestra nación y por nuestra ciudad. Gracias a Dios por Necochea, gracias a Dios por Quequén, que estamos bien, pero necesitamos hacer las cosas correctamente. Sigamos respetando, hoy que tenemos una palabra poderosa para cada vida y para cada persona. Bueno, ahora sí, ahora entramos de lleno, creo que se entendió bien. Si hay alguna duda, después se puede comunicar por la página y nosotros vamos a estar informando cómo vamos a hacer. Bueno, hoy tenemos una palabra maravillosa, autoridad delegada. Vamos a comenzar, quiero que tomes tu Biblia en esta mañana y vayamos al libro de Filipenses. Vamos a comenzar con este texto precioso, Filipenses capítulo 2. Vamos a tomar este pasaje maravilloso para poder hablar de lo que el Señor puso en mi corazón. Dios se va a manifestar de forma directa hacia tu vida como padre, pero como rey tenemos que sujetarnos. ¿Por qué? Porque hay una institución dispuesta por Dios para que el hombre pueda caminar bajo una autoridad delegada. La autoridad no se manifiesta de una forma natural. La autoridad tampoco se manifiesta de una forma espiritual donde nosotros vamos a agarrar y decir vamos a echar a todos los demonios, vamos a tener autoridad para esto, vamos a tener autoridad para aquello. Hoy vamos a hablar de una autoridad diferente, la autoridad que proviene de Dios. En definitiva, Dios es autoridad.
significa eso. Pero el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que también tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, escuchen esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y escuche esto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Significa, le dio autoridad, le dio poder. Y dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús, clave, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre nuestro. Qué maravillosa palabra. Es muy difícil que tu vida prospere si no te sujetas a la autoridad delegada por Dios. Muchos estamos acostumbrados a decir nosotros mismos y muchas veces soltamos diciendo, bueno, yo no necesito que nadie me dirija, yo no necesito que nadie me diga algo, yo me manejo de una forma autoritaria. Y de repente, claro, cuando nosotros tenemos ese pensamiento y nos manejamos de esa manera, le estamos diciendo a Dios que ya no nos importa, que no nos interesa tener la directiva de Dios. Y cuando sucede eso, ¿qué pasa? Viene un pensamiento que es un pensamiento perverso, que es un pensamiento que muchas veces el enemigo pone donde uno no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Y aunque tú no lo manifiestes, aunque tú no lo digas, ejemplo, muchas veces uno puede decir, bueno, pero yo, el único que me dirige a mí es Dios, o yo no me sujeto a nadie, yo me sujeto al Señor. Si vos tenés ese pensamiento, es un pensamiento malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Filipenses, claramente la Escritura habla que el mismo Jesús, el Señor, el dueño de nuestra vida, dice la Escritura que Él dejó la condición y se humilló, dice la palabra, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, teniendo el poder, teniendo la autoridad. Teniendo sobre él esa fuerza como hijo de Dios, la palabra nos está diciendo claramente que él abandonó su lugar de gloria, aún se vistió como hoy estamos nosotros vestidos, con una autoridad diferente, dejó la majestad y dijo, voy a caminar en este camino, pero no va a ser mi voluntad, sino va a ser la voluntad del Padre. Lo que Jesús estaba expresando es, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es necesario y es importante que para poder caminar en la bendición y en la gracia de Dios, tenemos que estar sujetos, tenemos que estar bajo una autoridad divina. Por eso te decía que es muy difícil que tu vida prospere si no te sujetas a la autoridad delegada por Dios. Y estos pensamientos tienen que ser erradicados, esos pensamientos que muchas veces nos abruman, esos pensamientos que no nos dejan libres. Tenemos que desprenderlo de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos la compañía y necesitamos la gracia de Dios. Tienes que saber que autoridad no es una función de un hombre. Tienes que entender que es la unción que está sobre una persona. Cuando nosotros hablamos de la autoridad, cuando nosotros utilizamos esta palabra, lo primero que viene a tu mente es el poder. Y lo primero que viene a tu mente es tener esa fuerza para mandar. Y no estoy hablando de esa autoridad, porque Jesús dejó su condición, dice la palabra, y tomó el lugar de hombre para hacer la voluntad del Padre. Por eso es necesario que autoridad no es una función, sino que es la unción de un hombre. Ejemplo, pastor, Dios es quien
nos viste de autoridad. Pero para poder tener la autoridad del Padre, primeramente necesitas ordenar tu vida. Si tu vida no está ordenada, si no estamos en sujeción, es muy difícil que la autoridad se manifieste. Por eso tenemos muchas veces personas que no se sujetan, personas que tal vez no están bajo autoridad, pero ellos manifiestan autoridad. La palabra nos enseña que la autoridad es la esencia que le pertenece solo a Dios. No hay otra fuente creada en la misma autoridad. No existe otra persona que pueda tener la esencia que tiene Dios. Si Dios es autoridad, si la palabra autoridad significa Dios mismo trabajando en la persona, eso quiere decir que el hombre no tiene una función de mandar, sino que tiene la autoridad. ¿Para qué? Para ordenar su vida, para ordenar su familia. Y no solamente hablamos de la autoridad espiritual, tenemos que hablar de la autoridad en nuestra casa. Tener la autoridad también de sujetarnos a nuestros padres, sujetarnos también a aquellas personas que están por encima de nosotros, pero que no están con un espíritu autoritario, que no están con un espíritu de que muchas veces te quieren mandar, sino están con un espíritu de amor, enseñándote, corrigiéndote y haciendo que Dios sea el centro de tu vida. Es importante saber que la obediencia se padece. La obediencia es algo que a nosotros no nos gusta, nos cuesta muchísimo, pero la palabra está diciendo en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escuche esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice la palabra, hecho semejante a los hombres. Era necesario que Jesús dejara su gloria, era necesario que Jesús dejara todo lo que él tenía para poder someterse al Padre. Y no solo someterse al Padre, sino convertirse en siervo. Eso significa encendidos para el cambio. Eso significa, amada iglesia que me estás escuchando en esta mañana de gloria, que el mismo Jesús tomó y dijo: voy a padecer la obediencia, diciendo hasta la muerte de cruz. No era algo que él quería, pero era necesario hacerlo y enseñarle a la humanidad, enseñarle a la iglesia que si uno quiere caminar en el poder, quiere caminar en la autoridad de Dios, número uno, debe sujetarte a Dios y sujetarte a la autoridad que está puesta por Dios. Ahora, ¿por qué decía que es importante entender que la obediencia se padece? Porque es fácil sujetarse a un hombre justo. Tenemos esa idea de obediencia. Es muy fácil que alguien que yo conozco, alguien que yo ame, me pueda someter a él, pueda escuchar su voz y decirle todo que sí. Pero qué difícil es sujetarnos a aquella persona que tal vez no conocemos o aquella persona que tal vez no tenemos la confianza, pero sabemos que es un hombre de bendición, sabemos que es una persona que busca a Dios, sabemos que es una persona que está en la directiva de Dios. Cuando uno se somete y cuando uno se pone bajo la directiva de Dios, todo lo que te dicen con un espíritu de humildad, aún como dice la Biblia, y tomando forma de siervo, uno puede obedecer, aunque te duele, pero tú sabes que lo que te están diciendo es para el bien tuyo. Por eso muchas veces se nos confundió la palabra autoridad con reprender y echar fuera demonios. Claro que eso se va a manifestar, pero estamos hablando y vamos a hablar en esta mañana y vamos a estar hablando toda esta semana sobre la autoridad delegada, la autoridad que Dios me dio. Aún pastores, aún ministros, aún colaboradores, aún líderes,
Todos necesitamos caminar bajo autoridad. Todos tenemos que entender que la autoridad delegada viene de Dios. Recuerda, no es una función, sino es la unción. Ahora, ¿por qué es la unción? ¿Qué es la unción? Es la autoridad. Jesús es llamado el ungido. ¿Por qué Jesús es llamado el ungido? Porque a Él se le dio autoridad. Pero para que Él reciba la autoridad, tuvo que convertirse en siervo, tuvo que padecer obediencia, dice la palabra de Dios. Tú no puedes manifestar autoridad si no estás en orden. Tú no puedes manifestar autoridad si no padeces obediencia. Y no estoy hablando de aquella persona que toma lugar, como te dije al principio, teniendo un pensamiento autoritario, una vida autoritaria, o ser una persona como si fuera un dictador de leyes. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando en esta mañana de la autoridad que Dios te da. ¿Para qué? Para ordenar tu vida y para poder caminar en obediencia al Padre Celestial. Mira, un ejemplo claro lo tenemos en la vida de David. David nunca miró a Saúl como un hombre. David miraba la autoridad que estaba sobre ese hombre. Por eso que David no se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Dios. Tal vez Saúl estaba con envidia, tal vez Saúl estaba enojado, tal vez Saúl quería matarle, buscaba la forma de poder destruirlo. Pero la palabra está diciendo que David nunca miró a Saúl como un hombre sencillo, porque David tenía el poder y tenía la capacidad para poder atacar a Saúl y destruirlo. Pero David miraba la autoridad que estaba sobre la vida de ese hombre. La Escritura nos habla también acerca de otra historia maravillosa, la historia de un hombre tan famoso en la Biblia. En su momento era Saulo. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo quería destruir la iglesia. Buscaba la forma de frenar la palabra de Dios. Y dice la Escritura que Saulo tuvo un encuentro con Dios. Se le aparece Dios y lo desarma Saulo. Saulo peleó con Dios, peleaba con Dios, pero Dios se le apareció y todo el poder que él tenía, toda la autoridad que él tenía como hombre fue despojada y se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. Pero primeramente tuvo que despojarse de aquellas cosas que él tenía. Señores, es necesario que la iglesia debe caminar en el orden y en la obediencia del Eterno. Ahora, el orden puede ser establecido cuando hay autoridad. Por eso el libro de Isaías, me puedes acompañar y anotar esta cita maravillosa. Isaías capítulo 14. Vamos a tomar esta lectura. Versículo 14. Escuche esto. Dice la palabra: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando el hombre no entiende la autoridad, tiene este pensamiento. Este era el pensamiento que tenía Saulo. Quería destruir a la iglesia, quería luchar con Dios. Aún su pensamiento, su manera de proceder, se sentía como un hombre altísimo, dice la Escritura. Pero sabemos que el único alto es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Claro, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Cuando el hombre no se pone o no está bajo autoridad, es cuando el hombre se maneja bajo los pensamientos y él decide lo que está bien y lo que está mal. Cuando la persona no está bajo autoridad, se pone como juez. Es correrlo a Dios del lugar que a Dios le corresponde y ponerlo nosotros como jueces. Qué tremendo es, porque la palabra dice: serás derribado. La palabra nos está diciendo en esta mañana: ese lugar no te pertenece.
Eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El único que puede decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es Dios. No somos nosotros. Tienes que entender esto. No somos nosotros, sino es Dios. Por eso es necesario que caminemos bajo la autoridad divina de Dios. El diseño de ir contra la autoridad y decidir lo que está bien y lo que está mal, te dije que es ponerse al lado de Dios. Nadie, escucha esto, nadie puede quitar a Dios de su rol. Solo Dios es quien sabe todas las cosas. Muchas veces nosotros confiamos en nuestra propia justicia y decimos, es injusto esto, es injusto aquello. Pero en el reino de Dios, escucha esto, en el reino de Dios no existe mi justicia. En el reino de Dios existe su justicia. En el mundo natural uno puede manifestar ciertas cosas. En el mundo natural vos podés decir, bueno, esto es justo o es injusto. Y te lo voy a entender y es entendible, pero en el reino de Dios, quiero que entienda esto, hay un rey, hay un dueño, hay un señor, también hay un padre, pero cuando Él se manifiesta como rey, quien dice lo que es justo y lo que es injusto no es el pastor, sino es Dios. Pero cuando la autoridad está sobre un hombre, cuando Dios ordena a ese hombre tiene que manifestar la autoridad divina y tiene que manifestar lo que está bien, siempre y cuando esté bajo sujeción. Levantarse contra la autoridad establecida por Dios es una actitud de rebeldía, dice la palabra del Señor. Por eso que el reino no se trata si tienes o no razón, no se trata de evaluar nuestra justicia. Tienes que saber que hay una institución que viene a partir de la unción delegada. Cuando Dios nos da esa unción, quiero decirte algo más en esta mañana. El reino no es ni más ni menos que el reconocimiento de la autoridad de Dios. Cuando tu vida está bajo autoridad, tú amas el reino. Cuando tu vida está bajo autoridad, tú te sometes a Dios. Cuando tu vida está bajo autoridad, tú dices, amén, aquí estoy, listo, preparado para lo que Dios quiere hacer. El gran pecado de Eva, señores, y de Adán fue posicionarse en autoridad. Ella fue tentada y el hombre fue tentado a decidir y gobernar. Por eso es necesario hablar sobre autoridad. Nosotros queremos decidir. Nosotros muchas veces queremos gobernarlo todo. Pero no podemos satisfacer nuestro corazón, escuche esto, con la unción y con la autoridad. No puedo tampoco utilizar lo que Dios me dio para que la gente haga lo que yo quiero. Eso tampoco sirve delante de Dios. Tú y yo sabemos que para poder caminar en unción, que significa el ungido, que aquel hombre, dice la Escritura, que dejó su majestad y padeció obediencia y hizo la voluntad del Padre. Si nosotros queremos caminar en esa autoridad, tú tienes que someterte a Dios. Cuando perdemos de vista el sentido de autoridad, nos convertimos en personas que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal y se ponen en la autoridad juzgando. Escucha esto, uno puede desobedecer solo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. De algo puedo desobedecer, y esto es claro. Y quiero que lo entienda. Uno puede desobedecer solo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Si alguien me está hablando en contra de lo que dice la palabra del Señor, si alguien quiere llevarme en contra de lo que dice la Escritura, yo no puedo obedecer eso, porque la correcta voluntad de Dios está establecida en su palabra. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, Él es quien va a gobernar y quien va a darte claridad para que tengas una vida de bendición. Amada iglesia, quiero darte gracias en esta mañana. Solamente es una reflexión. Quisiera que toda esta semana te conectes con el ayuno y con la oración. Que toda esta semana estés metido fuertemente en este tiempo de clamor. Vamos a orar por Argentina.
yo en esta mañana, bajo el poder del Espíritu Santo, declaro sobre tu vida la autoridad para ordenar tus cosas, autoridad para ordenar tu familia, autoridad para ordenar tu casa, autoridad para que podamos declarar en oración que solo Dios y solo el reino de Dios es establecido en nuestra ciudad y en nuestra nación. Por eso nuestro clamor va a ser: venga tu reino y sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad, venga tu reino, Señor, venga tu reino. Eso es lo que vamos a declarar estos 40 días. Ya mañana vas a empezar a orar a las 6 de la mañana, conectándote aquí en la página de Encendidos para el Cambio. Aquí y juntos vamos a orar. La oración va a ser dirigida por Dios, por lo que Dios puso en el corazón de estos pastores, de estos hermanos que están organizando Argentina. Oramos por vos. Nos vamos a meter, no tenemos el manual, claro, pero sí tenemos la directiva, están los videos que también podés seguir y nosotros lo vamos a estar subiendo a la página del ministerio, los devocionales de todos los días. Pero necesitamos que el Espíritu de Dios te use para poder ver transformación en nuestra nación. Amados, oramos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, declaro la bendición sobre cada familia. Declaramos la bendición sobre cada hombre y sobre cada mujer. Que el poder del Espíritu Santo los visite, Señor. Gracias, que tengan un domingo bendecido, que tengan un domingo en familia, Señor. Por eso en esta mañana, Padre, yo bendigo a toda la iglesia en general. Bendigo a toda la iglesia en general. Bendigo, Señor, para que tengan un día súper bendecido, Señor. Y te damos gracias en esta mañana, porque bajo el poder de tu Espíritu Santo somos bendecidos. Amada iglesia, que tengas un día bendecido y recuerda, si queremos una vida de bendición y queremos una vida de prosperidad y queremos una vida de rendición, necesitamos sujetarnos a la autoridad delegada por Dios. Dios es autoridad y Dios nos ha ungido a nosotros para manifestar esta autoridad, pero no es lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere. Aquí está mi esposa, juntos te saludamos en esta mañana y te deseamos un domingo bendecido. Que Dios te bendiga.